Marina, como eres presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. Bueno, después de la crisis del COVID nos vino la crisis de Ucrania. Con la crisis de Ucrania nos hemos dado cuenta que no solo teníamos dependencia de los productos sanitarios, sino que también teníamos dependencia del gas ruso. Subieron los precios y en Europa pues empezamos a poner en marcha una serie de medidas pues para la compra conjunta de gas, para tratar de estabilizar los precios. Decía el señor Borrell que no sabía si nos habíamos todavía liberado del gas ruso, la dependencia del gas ruso. ¿Cómo lo ves? Hemos pasado de depender del gas ruso a depender de materias primas críticas chinas, de depender de esos paneles solares para toda la integración energética. Tenemos un objetivo muy alto de integración de renovables en Europa y me gustaría pues, tu opinión. Bueno, muchas gracias, Susana. Buenos días. Muchas gracias a la asociación, Irene especialmente, por invitarnos. Voy a dar un poco la visión del sector energético, que realmente el sector energético está inserto también este concepto de autonomía estratégica que estamos debatiendo hoy y que surge tras fundamentalmente la crisis de Ucrania. El sector energético y Europa, que quiere ser líder, región líder en renovables y en economía sostenible y, por tanto, aportar a aquellas industrias que ya sean sostenibles, había marcado desde el Pacto Verde, ya desde la presidencia, cuando se presenta la presidenta Ursula von der Leyen, unos objetivos muy amplios de descarbonización, un incremento de reducción de emisiones del 55%. En ese contexto surgen dos crisis, primero la pandemia, de la que se habla ahora con las dificultades que surgen desde el punto de vista de seguridad decir humana, ¿no? De seguridad de la salud, pero luego la crisis de Ucrania ponen de manifiesto otra enorme crisis, una enorme crisis en el que en el sector energético que nos hemos movido, y sobre todo desde la liberalización y los mercados energéticos, tanto el eléctrico como el gas, en un trilema que siempre señalamos, que es asequibilidad de los precios, por eso competitividad y mercado, seguridad y suministro y sostenibilidad, estaba yendo hacia un camino en que la sostenibilidad, los objetivos de descarbonización eran lo más importante, la producción con renovables. ¿Qué ocurre con la crisis de Ucrania? La crisis de Ucrania, lo que pone en manifiesto la guerra de Ucrania es que Europa tiene que volver a la mirada a la seguridad de suministro. ¿Por qué? Porque había una enorme dependencia, en eso que ha explicado muy bien el embajador Elorza en la sesión anterior, interdependencia. No había habido preocupación por tener los suministradores no europeos y fundamentalmente de combustibles fósiles. Y había una dependencia en concreto, a través de tubo, a través de gasoducto, una dependencia del 40% del gas ruso. Eso, que afectaba principalmente a Alemania, pone de manifiesto que Europa tiene que preocuparse por la autonomía energética, que Europa tiene una debilidad en esa dependencia energética. ¿Y qué opta? De la misma manera que cuando la crisis del COVID y la presidenta von der Leyen había anunciado el 55% de reducción de emisiones, todos nos planteamos, y el sector energético nos planteamos, esto va a seguir después del COVID, y lo que se dice es sí, se aprueba la Ley de Cambio Climático Europea y los fondos, como ha explicado antes la secretaria general de Next Generation, el 40%, casi el 40%, son para transición energética, se reafirma en ese contexto de crisis esa orientación hacia esa intensificación hacia las renovables y hacia la sostenibilidad. ¿Qué ocurre con la autonomía energética tras la crisis de Ucrania? Lo que dice la Comisión Europea en diversas medidas que adopta fundamentalmente un reglamento y el REPower, lo que llamamos el REPowerEU, es, primero, vamos a ahorrar eficiencia energética, vamos a ahorrar, tratar de reducir lo más posible y vamos a unirnos en medidas como las plataformas de compra conjunta de gas ruso y establecer medidas de gas, entre los mercados internacionales para sustituir el gas ruso. Y lo siguiente que dice es, vamos a acentuar y acelerar el despliegue de renovables. Porque lo que hagamos con renovables, y esta es la filosofía, lo que hagamos de renovables va a ser autonomía energética, porque las renovables se producen en cada uno de estos países. Y así establece unos objetivos de renovables ampliados en eólica, en fotovoltaica, 10 millones de producción de hidrógeno verde, que es otro de los vectores en esa descarbonización. Vamos a acelerar el permitting, la tramitación administrativa. Esa es la apuesta. Pero al mismo tiempo surge un concepto y es, que se ha señalado y que ha señalado también el alto comisionado Borrell, es ahí los materiales críticos, ¿los tenemos o no los tenemos? No los tenemos. ¿Cómo vamos a sustituir? ¿Cómo vamos a producir? Y hay dos iniciativas que se han aprobado en esta legislatura del Parlamento Europeo, que es la Ley de Industria Net Zero,
que establece unos objetivos para potenciar la industria de cada país, que esto va un poco contra esa filosofía que explicó bien el embajador Lorza de lo que es la Unión Europea, que es proteger de alguna manera o incentivar la industria nacional y la industria europea con un 40%. Y en segundo lugar, la ley de materias primas críticas, se identifican qué sectores, fundamentalmente el energético y la digitalización, tienen esa necesidad de materias primas críticas, se incentiva la explotación minera dentro de Europa y se establece también unos porcentajes y se establecen medidas, porque sí que somos conscientes de que mucha materia prima viene de fuera de la Unión Europea. Pero sí hay un cambio de conciencia, yo creo que hay un cambio de paradigma en acentuar y en tratar de proteger y salvaguardar. Producción de renovables, producción en cada uno de los países de la Unión Europea y tratar de fomentar la industria nacional asociada y la industria europea asociada a esa producción, baterías, paneles, componentes de ensamblaje de los paneles, porque no solo son los paneles que vienen por sino el ensamblaje. Hay mucha industria nacional que está haciendo esto. Entonces, nos movemos en ese cambio, intensificar los objetivos de sostenibilidad, porque no solo es por conseguir los objetivos de descarbonización, es por incrementar la autonomía energética y tratar de proteger las cadenas de valor que permiten esa producción de renovables. Y ahí es donde estamos. Muy gracias por haberlo explicado tan bien y de forma tan breve. Una pregunta que siempre surge en estos foros, porque claro, vamos hacia la electrificación de la economía. Ayer estaba en un foro precisamente de automóvil, ¿no? Y todos muy preocupados si tenemos vamos a electrificar. Nos hemos puesto unos objetivos, lo habéis comentado antes, tan ambiciosos, ¿no? En el 2035 electrificar toda nuestra flota de automóviles. ¿Tenemos preparada la red para esta electrificación? Porque me surgen todos siempre que me acaban preguntando y yo quiero que contesten los expertos. Eso es la red, que siempre se nos olvida las redes eléctricas. Las redes eléctricas son importantísimas. Dicen, sin redes no hay transición. Y la red es un elemento importantísimo. La descarbonización solo se consigue, el vector principal es la electrificación. Y la electrificación, ahí en todos aquellos usos, porque todo lo que se electrifique, como se va a producir con renovables, ya está descarbonizado. Y pensemos que el PNIEC español en su actualización prevé que en el 2030 el 81% de la producción eléctrica va a ser renovable. Pero esa descarbonización, esa sostenibilidad hay que llevarla al transporte, como bien señalas. En los estudios que está haciendo la industria europea eléctrica habla de que el vehículo ligero, el 100% en 2050 tiene que ser eléctrico, y aparte de las medidas que se han adoptado para 2035 de vehículos de combustión, pero hay, la bomba de calor, o sea, la refrigeración y la climatización tiene que ser con aerotermia, tiene que ser con energía. Pensemos que el reglamento europeo ha declarado una cosa que nos parece a los juristas tan llamativo como que las bombas de calor son de interés público superior, que eso lleva un régimen jurídico aparejado importante. O sea, por tanto, edificación con electrificación y la industria, que es el gran problema que tendríamos para hablar, la descarbonización de la industria, porque cada sector industrial tiene un problema de producción de calor y de necesidades diferentes. Pues bien, para llegar a todo eso, lo que conecta todo este nuevo sistema de energías renovables, autoconsumo, generación distribuida y el vehículo eléctrico son las redes. Las redes son elemento básico y la Comisión Europea ha aprobado en noviembre un plan de acción, que bien conoces, de infraestructuras energéticas, entre ellas están las redes. Y hace falta, por tanto, una inversión porque la red tiene que estar digitalizada y tiene que estar viendo en cada momento ese consumidor que coge de la red cuando necesita, pero que vierte lo que le sobra del autoconsumo, consumidor no solo doméstico, sino consumidor industrial, y el vehículo eléctrico, que tiene un papel importante no solo porque tiene que recargar, sino porque cuando está conectado a la red va a servir a los operadores de la red para poder utilizar esa capacidad que tienen las baterías eléctricas. O sea, por lo tanto, la red tiene que ser inteligente. Hace falta hacer inversión. La red española es de las redes, tanto transporte como distribución, mejores de la Unión Europea, robustas y de los estándares mundiales, podríamos decir. Ahora bien, necesita inversión en digitalización. Para eso hace falta seguridad regulatoria y hace falta tener, porque hay que atraer unas grandes inversiones, y hace falta una metodología de retribución que ahora toca el siguiente periodo regulatorio, en el cual estamos trabajando para que recoja las nuevas necesidades, dada los cambios de la situación financiera que ha habido, de los tipos de interés, de la inflación, y en eso es lo que estamos. O sea, la red está bien, está preparada pero hace falta incidir en ella. Se habla mucho de renovables, se olvida la red necesita esa atención.